implica la atención adecuada para combatir este fenómeno de la violencia. ¿Sí? También vamos a encontrar la violencia que se ejerce en los centros de trabajo. Es decir, que la violencia no solo se ejerce en los espacios privados y domésticos familiares, sino que también se ejerce en diferentes espacios públicos y privados. Y la violencia y el acoso laboral también es un fenómeno, o son un fenómeno que está muy presente en las empresas. Ocurre obviamente que, como los otros tipos de violencia, la víctima siempre está en una situación de vulnerabilidad y en una situación de dependencia que muchas veces impide u obstaculiza cualquier posibilidad de que esta víctima pueda denunciar esa situación. Yo les comentaba, por ejemplo, en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, que el organismo internacional que se dedica a promover el avance de los derechos laborales en el mundo, hay un convenio específico, un tratado internacional, que el convenio 190 de la OIT se preocupa por analizar y por establecer algunos estándares sobre el combate de la violencia en los centros de trabajo, ¿no? Y la OIT ha manifestado muy claro que la violencia laboral, la violencia y el acoso laboral en el trabajo, no solo le ejercen los jefes, no solo le ejercen las personas que están en una relación de superioridad, sino que también hay una violencia horizontal que pueden ejercerla los compañeros de trabajo, ¿no? Y siempre la víctima, o por lo general, la víctima de este tipo de violencia son las mujeres. También vamos a encontrar la violencia sexual en los servicios de salud, vamos a encontrar la violencia en los regímenes carcelarios, vamos a encontrar la violencia en los conflictos armados, que es un tema que me preguntaban mucho en las clases anteriores. Es decir, cuando la violencia sexual se considera un acto de tortura. Y en ese sentido, pues la Corte y diferentes organismos han sido muy enfáticos en señalar cómo muchas veces en los conflictos armados la violencia sexual se ejecuta como un acto de venganza para infligir dolor, etcétera. Y ahí vamos a encontrar jurisprudencia, por ejemplo, en Guatemala, y también vamos a ver casos. Es decir, si nosotros tratamos de investigar, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en Colombia, que hay un conflicto armado muy profundo desde hace muchas décadas. También la violencia sexual se ejerce como una forma de tortura en el país. Igual, no sé si ustedes dieron seguimiento a noticias sobre los cascos azules de la ONU, que también hubieron muchas denuncias de abusos sexuales que se cometieron en este tipo de conflictos, tanto en Haití como en otros países. Y más recientemente, como simplemente para poner en punta de lanza la discusión, se habla también de la violencia en las redes sociales, cuando esta violencia tiene una connotación sexual, ¿no? Es decir, muchas veces a través de las redes sociales o de los espacios virtuales se comparten imágenes de una persona, videos de una persona sin su consentimiento, y esta también puede ser una expresión primero de violencia de género, pero también puede ser una expresión de violencia sexual en la medida en que hay una exposición de los cuerpos de las mujeres y de la privacidad de las personas, ¿verdad? Entonces los estados, en su obligación de prevenir la violencia, se preocupan, por ejemplo, por legislar, establecer tipos penales específicos y también por establecer políticas públicas para prevenir y combatir esta violencia. En el caso de Nicaragua les comentaba que nosotros tenemos no solo el Código Penal, sino que también tenemos una ley de protección integral contra la violencia, que la conocemos como la Ley 779. Entonces, en ambos cuerpos jurídicos se establecen los delitos específicos que forman parte de la familia de delitos en contra de la libertad sexual, ¿verdad? Dentro de ello, obviamente, está la violación, que es una de las formas de violencia sexuales más claras que existe, ¿no? Ahora, en las lecturas que yo les compartí, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, ahí se plantean algunos tipos, algunos ejemplos de violencia sexual. Y como primer ejemplo de violencia sexual tenemos la violación. Entonces, la violación es un tipo penal específico que existe obviamente en todos nuestros sistemas jurídicos, y la violación es una expresión o un delito
en el que hay un acceso carnal del victimario a la víctima. Originalmente, en la redacción de los primeros códigos penales, se consideraba simplemente como el acceso carnal vaginal con el miembro masculino, pero más recientemente se ha considerado violación la penetración de una persona con cualquier objeto, es decir, no solo con el miembro masculino, sino también con cualquier objeto, el dedo o cualquier otro objeto. Eso también se considera como violación. Una de las características, por supuesto, de la violación es la falta de consentimiento de la víctima, es decir, que el agresor hace uso de la fuerza o hace uso también de la violencia y la intimidación. Pero hay casos en los que no se hace uso de la violencia, la fuerza ni la intimidación, y por lo general, cuando hablamos, por ejemplo, de violación en contra de niñas y niños, pero acá no cabe el consentimiento. Es decir, que cuando una persona tiene un acceso carnal con una niña, con un niño, siempre va a ser considerado como una violación. Entonces, en la mayoría de nuestros países existe una edad en la que se considera el consentimiento como viciado o no válido. No conozco específicamente lo que dice el Código Penal de Bolivia, pero en el caso de Nicaragua, cualquier acceso carnal con una persona menor de 14 años siempre va a ser considerado como una violación, y si existiera el consentimiento de la víctima, ese consentimiento obviamente no es un consentimiento válido, porque la edad del consentimiento legal es a partir de los 14 años, y una persona menor de 14 años no puede dar el consentimiento sexual. Entonces, cuando se tiene acceso carnal con una víctima menor de esa edad, siempre va a ser considerado como una violación en nuestro Código Penal. Y en todos los códigos penales de los diferentes países de América Latina existe una edad punible. Existe una edad punible. Otro aspecto importante que tenemos que considerar es también, y se discute mucho, es cuando la víctima o el victimario están bajo efectos de alcohol. En muchos códigos penales, no sé cómo ocurre en estos momentos en Bolivia, pero anteriormente el hecho de que el victimario estuviera bajo efectos de alcohol se consideraba en muchos códigos penales como una atenuante. Eso ya no es considerado así, sino que el hecho de que esté bajo efectos de alcohol también puede ser una agravante, ¿no? Es decir, que el victimario cometa el acto bajo los efectos de alcohol. Ahora, hay una discusión que se está dando en varios países. Ahorita mismo la Corte Suprema de Justicia de México tiene la discusión activa. En Argentina también se ha dado esta discusión, y tiene que ver con la prescribilidad de los delitos sexuales cuando se cometen en contra de niñas, niños y adolescentes. Porque por lo general, obviamente, hay tiempo de prescripción de los delitos. Entonces, en Argentina se abrió una discusión sobre a partir de cuándo prescribían los delitos sexuales, porque muchas veces, si la víctima, una persona menor de edad, tiene miedo a denunciar el acto. Entonces, primero se consideró que la prescripción empezaba a correr a partir de que la víctima alcanzaba la mayoría de edad. A partir de que la víctima alcanzaba la mayoría de edad, ya empezaba a correr el código para la prescripción. Pero después se consideró que el tiempo de la denuncia no es el tiempo que dicen los códigos penales, sino que hay que darle su propio tiempo a la víctima para procesar su situación y para denunciar. Entonces ya se reformuló eso, y a partir de cuando empieza a correr la prescripción de delito, de este delito de violación, cuando la víctima es menor de edad, empieza a correr a partir de que la víctima pone su denuncia. Es decir, que deben de concurrir los dos elementos. Por un lado, la víctima alcanzar la mayoría de edad, pero por otro lado, a partir de que, además de haber alcanzado la mayoría de edad, la víctima pone su denuncia, ¿no? Esto es una discusión que se va a abrir en todos nuestros países, porque desde un punto de vista muy legalista y muy cerrado, que pueden alegar que el delito ya prescribió, pero desde un análisis y desde un enfoque de género y de derechos humanos,
nos vamos a dar cuenta que una obligación que tienen los estados es prevenir la violencia, pero también investigar y sancionar los hechos de violencia. Y por eso esta es una discusión que se ha abierto en varios países y tiene que ver con la prescribilidad de los delitos de violencia sexual cuando son cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes. Les decía que recientemente en México estaba leyendo una noticia de que la Corte Suprema de Justicia atrajo una causa relacionada con esta cuestión y pronto obviamente vamos a tener una sentencia de la Corte Mexicana respecto a eso. Ahora, para profundizar un poco, o por lo menos para entrar en ese debate, les voy a recomendar un artículo para que tomen nota, por favor. Igual se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp, que es un artículo de la profesora María Piqué, que es una profesora de garantías penales de la Universidad de Buenos Aires, y ella escribió un artículo muy corto para un blog que habla precisamente de este debate, y el artículo se llama El dolor no prescribe, y habla precisamente, o da por lo menos los argumentos del por qué los delitos sexuales en contra de víctimas menores de edad no deberían de prescribir en nuestro sistema jurídico. Ahora, la violación no es la única forma de violencia sexual que existe, y no es la única forma de violencia sexual que está penalizada en nuestro ordenamiento jurídico, sino que también vamos a encontrar otras como, por ejemplo, la esclavitud sexual, vamos a encontrar la prostitución forzada, vamos a encontrar el embarazo forzado, la esterilización forzada, es decir, que hay muchas formas de violencia sexual. Entonces les decía que no solo se reduce a la penetración, sino que son una serie de conductas con connotación sexual y que se ejercen como una forma de violencia en contra de las mujeres. Por ejemplo, en Nicaragua tenemos el abuso sexual, y el abuso sexual no implica necesariamente una penetración, sino que implica también tocamientos lúbricos, es decir, tocamientos de índole sexual en contra de la víctima, ¿no? Entonces hay varios delitos de esta naturaleza. Ahora, la violencia sexual tiene consecuencias importantes en la vida y en la salud de las víctimas, ¿no? Una primera consecuencia, claro, hay una consecuencia física, y los daños ocasionados, por ejemplo, en el caso de la violación, hay una consecuencia también en la salud mental. Por ejemplo, la víctima puede sufrir de algún tipo de depresión, puede sufrir de un trastorno por estrés postraumático, puede sufrir ansiedad, puede sufrir dificultad del sueño. Es decir, hay diferentes impactos que puede tener en la víctima. También desde el punto de vista de la salud sexual y reproductiva, la víctima puede sufrir alguna infección de transmisión sexual, puede sufrir un embarazo obviamente no deseado, puede adquirir una enfermedad como el VIH, etcétera. Y también, evidentemente, se habla ahora de un término que no es necesariamente 100% aceptado, es decir, no es un término jurídico porque no está en nuestros códigos, pero se habla también del suicidio femicida, es decir, cuando una persona se suicida por una situación previa de una violencia de género de la que ha sido víctima. Entonces también muchas veces la violencia sexual puede derivar en el suicidio de la víctima, pero los resultados mortales de la violencia sexual no solo se reducen al tema del suicidio, sino que también puede darse de diferentes maneras. Por ejemplo, si la víctima de violencia sexual sale embarazada, se pueden presentar complicaciones de ese embarazo. O si la víctima resulta embarazada y el Estado no garantiza, por ejemplo, un aborto seguro, también la víctima puede haberse afectada por un aborto inseguro. Ya vemos que, si bien es cierto que en muchos países ha habido un avance jurídico respecto al derecho al aborto, por ejemplo, recientemente Colombia lo despenalizó hasta las 24 semanas, y en otros países, muchos otros países, existe la posibilidad del aborto por situaciones de violencia sexual, por motivos de violación. También sabemos que en la práctica, y ustedes como funcionarios o funcionarias que han trabajado de cerca con este tema, sabemos que en la práctica se presentan muchos obstáculos, ¿no?, para que las mujeres
puedan acceder a un aborto legal. Entonces, el hecho de ser víctima de abuso sexual y de quedar embarazada de una violación, cuando no recibís la respuesta o el apoyo oportuno de las autoridades y tenés que recurrir a una situación extrema como un aborto inseguro, también esto potencializa las posibilidades de que las personas puedan sufrir una consecuencia mortal. Por otro lado, obviamente, la violencia sexual también afecta el proyecto de vida de las personas, de todas las personas, es decir, no solo de una mujer adulta, sino que también imaginémonos en el impacto específico que puede tener la violencia sexual en una niña, ¿no? Es decir, en una niña o en un adolescente, su proyecto de vida puede verse afectado completamente. Ahora, las razones por las que muchas veces no se denuncia la violencia y por las que existe un subregistro de violencia sexual son múltiples. Es decir, muchas veces la víctima puede sentir pena, puede sentir miedo, pero es importante también reconocer que uno de los factores que obstaculiza la denuncia por parte de la víctima es la atención deficiente que puede existir por parte de las instituciones públicas. Es decir, cuando una institución pública no hace una recepción adecuada de la denuncia, no investiga de manera oportuna, o cuando hay antecedentes de que en las instituciones se revictimiza a las personas, entonces en esos casos pues va a ser difícil que haya una denuncia, porque esto también obstaculiza. Veamos, por ejemplo, hay un caso que yo les comenté en la clase anterior, el caso, acá lo tengo, BRP y BPC y otras versus Nicaragua. Y en este caso, pues, tenemos una víctima de violencia sexual que fue una menor, una niña, y ella encuentra, por ejemplo, una revictimización por parte de las instituciones públicas y es víctima, claro, de una violencia institucional. De hecho, en el proceso médico para determinar la existencia o no de un hecho de violencia sexual, en este caso de una violación, se cometieron muchos errores. En la sentencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar en el párrafo 143 de esta sentencia que dice la Corte, por ejemplo, que el trato recibido por parte del médico a cargo, dice, de realizar el examen médico de la niña fue denigrante y violento y el Estado no demostró que el médico en cuestión era imparcial, idóneo y estaba capacitado para realizar este tipo de exámenes a niñas víctimas de violencia sexual. Y por otro lado, también dice esta sentencia que la actuación irregular del médico dice que constituyó un grave acto de revictimización y un nuevo hecho de violencia sexual en contra de BRP. Entonces también la respuesta que pueden dar las instituciones públicas es fundamental, porque si tenés un personal no capacitado, puede revictimizar a la víctima o puede incurrir, como en el caso de esta sentencia, en un nuevo hecho de violencia sexual, porque en el examen físico que se le hizo a esta niña se cometieron hechos lamentables, ¿no?, que son analizados por la Corte y volvió a constituir una forma de violencia sexual. Ahora, respecto a una pregunta que a mí me han hecho en los dos encuentros, como sobre la violencia sexual como forma de tortura, esto sí existe, se ha determinado la violencia sexual como forma de tortura, pero para eso tenemos que estudiar obviamente los contextos específicos en los que se ejerce esta violencia. Principalmente la violencia sexual como forma de tortura se desarrolla en contextos de conflicto armado o cuando esta es ejercida por agentes estatales, ¿no? Es decir, no es lo mismo la violación que comete una persona privada, cuya obligación del Estado es investigar y sancionar a los responsables, además de reparar a la víctima, no es lo mismo que cuando lo comete un agente público, un agente estatal. Entonces, en ese caso, pues ya es diferente la responsabilidad del Estado. Y yo les comentaba que toda vez que un hecho violento o una violación de derechos humanos es cometida por un agente estatal, siempre se va a presumir la responsabilidad internacional del Estado por este hecho, ¿no? Y también ocurre por los hechos de violencia sexual.
Por eso también es importante conocer que también hay agravantes, por ejemplo, cuando les decía, la violencia sexual se comete en contextos como por ejemplo un contexto carcelario, donde la víctima está a entera disposición de agentes públicos, en custodia de agentes públicos, y estos son los que tienen que garantizar la seguridad, la vida y los derechos de las personas, ¿no? Y en situaciones de encierro no solo se da en los sistemas penitenciarios, sino cuando la víctima siempre está en custodia estatal, por ejemplo, en los centros médicos, cuando las personas tienen una enfermedad mental y también en los centros de menores que están bajo custodia del Estado. Entonces el Estado ahí tiene una obligación reforzada de garantizar una protección de la víctima de violencia sexual, ¿verdad? Entonces por acá vamos la primera hora, así que quisiera abrir el micrófono para saber si tienen algunas preguntas o comentarios que quieran hacer. Adelante. Sí, profesor, solamente un comentario. Bueno, en el caso boliviano, usted ha hablado de la prescripción. Existen dos figuras jurídicas que son la prescripción y la extinción. La extinción se practica cuando no se acude al órgano jurisdiccional dentro de un determinado tiempo, de acuerdo al delito que se hubiera cometido. Y la prescripción es cuando, la extinción de la acción es cuando una persona no acude al órgano jurisdiccional, y la prescripción es cuando un delito prescribe en el tiempo. Es decir, existe en el Código de Procedimiento Penal 8 años para los delitos más graves, y va reduciendo de 5 hasta 3 años la figura de la prescripción. Solamente eso en una forma de comentario, querido profesor. Claro, muchas gracias. Quiero consultar, sé que no todos son abogados, pero ¿cuál es la pena por el delito de violación en Bolivia? Y si hay diferencias entre la violación a una persona mayor de edad y la violación en contra de una persona menor de edad. Es decir, ¿existe un tipo penal específico que penalice la violencia sexual o la violación en contra de menores de edad? Sí, hay una diferencia. Bueno, la pena máxima por el delito de violación es 25 años, pero existe el agravante cuando se trata de niño o adolescente. En ese caso, son 2/3 más de la pena que se implanta para el delito más grave, ¿no? O para la pena más grave. Ok, perfecto. No es un nuevo delito, un agravante solo. Sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún otro comentario o consulta? La palabra. Buenas noches, doctor. No, para el delito el Código Penal establece 2 tipos de delitos de violación. Uno para cuando ya eres mayor de edad y eres víctima de violación, y otro cuando eres menor de edad. Y son 2 delitos diferentes y obviamente con penas también diferentes, ¿no? Lo que decía el compañero del agravante, sí, ¿no? A la pena mayor se aumentan 5 años cuando se establecen agravantes, pero el Código Penal y la legislación boliviana establece esa diferencia de cuando se comete un delito contra una persona mayor de edad y cuando el delito se comete contra una persona menor de edad. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Sí, solamente complementando lo que decía la compañera. Sí, efectivamente, hay, por ejemplo, el delito de estupro, que no lo tocaba. El delito de estupro es cuando a una persona de 14 años hasta los 18 años de las relaciones con una persona mayor de edad. Ese es un delito de estupro, ¿no? Entonces, hay una diferencia, ¿sí? Con la violación de niña y adolescente, y el delito de estupro. Claro, lo que pasa es que con el delito de estupro, la diferencia que existe respecto a la violación es que en el estupro sí hay un consentimiento, pero lo que penaliza en nuestros códigos penales es la diferencia radical de edades entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Es decir, una persona mayor de edad
puede ejercer mayor influencia sobre una persona menor de edad, pero que ya pasó la barrera para poder otorgar un consentimiento. Es decir, si sos menor de 14, nunca podés dar un consentimiento sexual y siempre se va a presumir violación. Pero mayor a esa edad, siempre, existe en algunos códigos penales el delito de estupro, porque se sigue penalizando la actividad sexual con esas personas porque siguen siendo menores de edad, pero le da un tratamiento jurídico diferenciado, ¿no? Porque acá sí se reconoce que hay un consentimiento, pero lo que penalizan nuestro código es la diferencia de edad. Es decir, una persona mayor de edad puede ejercer mayor influencia sobre una persona menor de edad que no tiene la suficiente madurez, ¿no? Es decir, puede haber un consentimiento, pero esta persona no tiene todavía la suficiente madurez como para que ese consentimiento sea 100% libre de algún vicio, ¿no? ¿Algún otro comentario que quieran realizar? Okay. Buenas noches, doctor. Adelante. Mario, disculpe, como un comentario. ¿Cómo evitar todas esas violaciones a los menores de edad? Si las mismas madres son menores de edad, tienen hijos muy pequeños, no tienen orientación sexual, debía haber un curso para ser padres y educar sobre la educación sexual de los hijos, que no deben tocarle su cuerpo, que aparte de las violaciones siempre se dan dentro de las familias. Sí, claro, muchas gracias. ¿Cómo evitar eso, doctor? Porque también gracias. hay otros casos que no se llevan bien con su marido, con sus parejas, y van y tienen otros hijos, y nunca los educan a los hijos sobre la educación sexual. La madre todo el tiempo está buscando parejas. ¿Cómo evitar eso, doctor? Claro, muchas gracias. Muchísimas gracias por su comentario, que ya vamos entrando, ¿no?, en las obligaciones que tiene el Estado para prevenir este tipo de situaciones y también para cumplir su obligación de investigar y sancionar. Pero un primer punto importante en la prevención es la educación, y de manera específica en este caso Guzmán Albarracín versus Ecuador se habla de la educación sexual integral. Plantea la Corte que la educación sexual es fundamental para que los niños puedan identificar las situaciones de violencia, y al identificar y tener claras las situaciones de violencia, también hay mayores posibilidades para que los niños puedan denunciar esta situación de violencia con las personas correspondientes. Por ejemplo, si una situación de violencia sexual está viviendo un niño, por ejemplo, en su hogar, si en la escuela se habla de educación sexual integral, el niño, la niña o la adolescente va a poder denunciar esto con sus autoridades escolares, con las que tenga la mayor confianza. O viceversa, si la situación de violencia se está viviendo en el contexto escolar, el niño, la niña o adolescente puede denunciar esta situación de violencia con sus familiares o tutores, ¿no? Porque, a ver, la violencia se presenta en todos los espacios, No solo se presenta en el hogar. Claro, en el hogar tenemos cifras alarmantes de situaciones de violencia sexual y específicamente de violaciones que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes. Pero también hay situaciones de las que quizás no se ha hablado mucho y tiene que ver con la violencia sexual que se ejerce en los contextos escolares. Eso también se ejerce. ¿Por qué? Porque en los contextos escolares hay una relación de autoridad que tienen los profesores, las profesoras sobre las niñas, niños y adolescentes, pero no solo los profesores, también otras autoridades escolares como los directores de colegio, o en el caso de esta niña Guzmán Albarracín, un vicerrector académico del colegio. Entonces es importante en ese sentido que el Estado promueva la educación sexual integral. Esto tiene que ver con derecho a la educación. El derecho a la educación también abarca la educación sexual de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, los colegios en los diferentes niveles, obviamente, acorde a la edad de cada uno, es decir, tampoco se trata de promover educación sexual, es decir, tiene que valorarse en qué nivel, qué edad tienen los niños, para ver cómo se va a promover esta educación sexual integral. Pero en los diferentes niveles educativos, la primaria, la secundaria, la educación terciaria, tiene que promoverse necesariamente la educación sexual integral. Ahora, sabemos que un tema
sí, no polémico, pero que no está exento de aspectos problemáticos, ¿no? Porque hay corriente, y ustedes lo saben, hay corrientes enteras en países de América Latina que tratan de obstaculizar que el Estado cumpla con su obligación de garantizar una educación sexual integral. No en pocos países, cuando los Estados han impulsado manuales o estrategias específicas, han habido movimientos y presión social para evitar que esos manuales se lleven a la práctica, ¿no? Entonces, pero desde el punto de vista estatal es importante y es necesario que el Estado promueva una educación de calidad y que esta educación de calidad también incluya la educación sexual integral. Ahora, ¿quién tiene la obligación de dar la educación sexual integral? ¿Solo en las escuelas públicas o también las escuelas privadas o los centros escolares de carácter religioso y confesional tienen la obligación? La respuesta es que todos, es decir, todos los centros escolares públicos o privados, sean eclesiásticos o no, tendrían la obligación de garantizar una educación sexual a niños, niñas y adolescentes. Insisto, la educación sexual es fundamental para que los niños logren identificar situaciones de violencia y también denunciar situaciones de violencia. Es importante que en toda la esfera existan también mecanismos para actuar de manera pronta frente a este tipo de situaciones. Es decir, en los colegios tienen que haber procedimientos para atender y tramitar este tipo de denuncias. Lo mismo, por ejemplo, si nos vamos a los centros de trabajo, solo que hay una diferencia. Obviamente, cuando hablamos de la violencia sexual en los contextos escolares, estamos obviamente pensando en personas menores de edad, y en las relaciones laborales pensamos en personas mayores de edad, pero insisto, la situación de violencia está en todos los espacios, y una manera de combatirla y de prevenirla es a través de la educación, es decir, dando una educación no estereotipada, dejar de ver al hombre como el sujeto principal, es decir, hombres y mujeres somos iguales, dejar de ver a la mujer como aquella que cumple solo un rol doméstico o reproductivo o para garantizar placer al hombre, es decir, eso no puede seguir replicándose en el contexto del siglo XXI, sino que tenemos que darle otro enfoque a la educación que se brinda desde los colegios, y esto incluye una educación sexual integral, ¿no? ¿Algún otro comentario? Doctor, Adelante. Doctor, bueno, lo comento porque me ha tocado en el ejercicio de la profesión tocar con una situación delicada, ¿no? Respecto al sector indígena, por ejemplo, me tocó ir una experiencia donde, y se da esto con frecuencia en el área rural, donde los padres acostumbran a entregarla, todavía viven aún esa costumbre que antiguamente se practicaba, de entregarla a las hijas, por ejemplo, de 14, 15 años, mira, fulano de tal va a ser tu esposo y a partir de hoy tu vida en común con esta persona, digamos. Situación que considero que se vulneran derechos todavía, y ante los usos y costumbres de este sector indígena, de qué manera poder, digamos, proceder y evitar que se siga dando esta práctica, ¿no? Claro, déjame un segundo. Estas prácticas se presentan con mucha más frecuencia de la que nosotros creemos, ¿no? Es decir, son prácticas que todavía subsisten en algunos países, en algunas comunidades, pero obviamente la obligación del Estado es evitarlas. Es decir, el Estado debe legislar y debe generar políticas públicas para evitar que este tipo de prácticas sigan presentándose. Por ejemplo, el matrimonio forzado o el matrimonio de niños, es decir, el matrimonio infantil, eso tiene que erradicarse de manera absoluta. Es decir, sí, el Estado tiene que respetar los usos y costumbres de las comunidades, por supuesto, de eso estamos clarísimos, pero debe de garantizar que ese respeto a las costumbres, a las tradiciones, no vulnere derechos humanos. Y acá hay un compromiso fundamental, y esto se deriva de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿no? Es decir, el niño también tiene derecho a una vida libre de violencia, y este tipo de matrimonio forzado o matrimonio infantiles deben de estar proscritos, es decir, los niños deben de contraer matrimonio hasta que alcancen la edad habilitada por el Estado, una edad suficiente donde tengan un nivel de madurez y puedan ejercer también su libertad de decidir con quién contraer matrimonio. Pero este tipo de prácticas
del matrimonio infantil son prácticas que todavía existen y que los estados tienen obligación de legislar y de impulsar políticas para erradicarlo de manera absoluta, ¿no? Igual lo van a encontrar creo que en el folleto que les pasé, sobre por acá está, ¿me permiten? No está por acá, pero todavía en algunos lugares, en zonas rurales, es la herencia del matrimonio, es decir, cuando una persona muere y hereda a su esposa a otra persona, es decir, eso es inaudito. La mujer no es un objeto y la mujer no puede ser objeto de transacción por parte de sus padres o de personas adultas, es decir, las personas tienen que ejercer su libertad, contraer matrimonio con quienes ellas quieran y tener relaciones con quienes ellas quieran. Esas prácticas subsisten en nuestros países y tenemos que erradicarlas. Es como lo que ustedes observan en países de Medio Oriente, por ejemplo, donde los padres son los que convienen un matrimonio de sus hijas menores con personas adultas a cambio de algún dote, por ejemplo. Eso existe en otros contextos culturales. En el nuestro, pues, todavía existe esa práctica, ya no es bien vista y la obligación del Estado, por supuesto, es erradicarla, evitar que este tipo de cuestiones sigan pasando, ¿no? Porque vulnera absolutamente todos los derechos de la niña, vulnera todos los derechos de las niñas y de los niños, este tipo de práctica, ¿vale? ¿Algún otro comentario antes de la pausa? Doctor, hoy día no sé si usted ha leído esta noticia respecto a la mexicana condenada a 100 latigazos en Qatar, donde ella denuncia la violencia física sufrida y todo se le invierte en su contra. Y la verdad, he leído este caso y me causó mucha pena porque ella acudió al consulado y no recibió la asistencia que merecía y más bien todo se le vino en su contra y fue sentenciada, ¿no? ¿Qué opinión refiere de su persona sobre este caso? No sé si lo conoce. Sí, voy a abrir el micrófono para la siguiente pregunta, creo que Luis Fernando, y después continúo, Adriana, con la respuesta. Buenas noches, doctor, gracias por la oportunidad. Bueno, yo tengo simplemente una consulta, ¿no? Usted mencionaba que la Corte Interamericana establece que reconoce básicamente a los menores de 18 años como menores de edad. En el caso de este país establece que son 14 años para el consentimiento sexual. Mi consulta es, ¿la Corte establece o solo recomienda que los son menores de edad o el consentimiento sexual menores de 18 años? Gracias. Sí, muchas gracias. Primero empiezo con Luis Fernando. A ver, es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que establece que se entiende por niño a toda persona menor de 18 años. Lo que hacen nuestros países, creo que, no sé si Bolivia tiene un código de la niña y la adolescencia, pero lo que hacen nuestros países es a todos los niños menores de edad les da categorías específicas dependiendo de su nivel de madurez. Entonces tenemos niños y tenemos adolescentes. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua se entiende por niños de 0 a 13 años y por adolescentes de 13 años de edad cumplido a 18 años de edad no cumplidos. Entonces, esa categoría niños, en el entendido de la Convención Internacional, nosotros lo separamos en dos categorías, pero desde la perspectiva internacional, la niñez es toda persona menor de 18 años. Ahora, no abordan la edad del consentimiento sexual, eso lo hacen los estados en sus propias legislaciones, pero obviamente tiene que existir una edad mínima del consentimiento sexual porque los estados deben de proteger a los niños y a las niñas. Entonces, por lo general, la edad sexual es a los 14 años. Hay países que quizás tienen 13, hay otros que tienen 15, pero tiene que haber una edad mínima para el consentimiento sexual. Cualquier relación sexual con una persona menor de esa edad siempre va a ser considerada una violación, pero cada país va a establecer la edad mínima del consentimiento sexual de acuerdo a los consensos que lleguen en el país, ¿no? Aspectos culturales, los debates públicos, etcétera, pero cada país establece su propia edad mínima para el consentimiento sexual, que insisto, una edad promedio en América Latina es la edad de 14 años. No sé cómo funciona en Bolivia, pero eso no lo orienta a ningún organismo internacional, sino que cada país tiene que establecerlo dentro de su legislación, ¿no?
Ahora, respecto a lo que preguntaba Adriana del caso de Qatar, honestamente desconozco el caso de Qatar, pero lo que me está diciendo es de una mujer que es víctima de alguna situación de violencia y al poner su denuncia en las instituciones públicas, en lugar de recibir una atención adecuada, como tiene la obligación el Estado, en este caso Qatar, ella recibe una atención que más bien va en su contra. Entonces esto tiene que ver con las atenciones estereotipadas. Yo les comentaba en el encuentro anterior, por ejemplo, cómo madres de víctimas de desapariciones van a instituciones públicas y siempre la atención que recibían, decían los oficiales, va a volver, seguramente se fue con el novio, y las mujeres aparecían muertas, por ejemplo en el caso de Ciudad Juárez. Entonces esa situación en donde una mujer o un familiar de una mujer va a las instituciones públicas a poner una denuncia, muchas veces cuando las instituciones públicas no están capacitadas o no tienen un nivel de conciencia sobre el trabajo que deben de hacer, muchas veces más bien esta denuncia va en perjuicio de la misma mujer y de sus familiares. Imagínense que más bien ella fue condenada así en latigazo. También les comentaba, por ejemplo, que yo estaba impartiendo un taller con trabajadoras de un sector en Nicaragua y ellas comentaban cómo cuando denunciaban ante sus empleadores situaciones de acoso laboral, la decisión del empleador era despedirla. Entonces ya muchas denuncias me han puesto, te despido. Entonces eso es un problema que muchas veces enfrentan las mujeres cuando ponen las denuncias en las instituciones públicas o en este otro ejemplo ante sus superiores jerárquicos en el trabajo. Entonces tenemos que evitar eso, es decir, tenemos que evitar que al poner su denuncia esto más bien represente una afectación para la mujer. Eso tiene que evitarse, ¿no? Qué lamentable este caso, no lo había escuchado, no lo conozco, pero no deja de ser lamentable, ¿no? Esta situación de que una mujer busque la ayuda de las instituciones públicas y lejos de eso más bien se convierta en una víctima de la violencia institucional, porque esta es la violencia institucional, es decir, además de la violencia que ejerce un particular, al no encontrar en el Estado la respuesta adecuada, ese es un tipo de violencia específica y es violencia institucional, una mujer que es revictimizada y que pues, sufre una situación de violencia mayor que agrava la situación pues, que estaba enfrentando. ¿Algún otro comentario? La palabra, doctor. Adelante, Sandra. Simplemente a comentario, con referencia a mi país, Bolivia, se estuviera aplicando la interrupción legal del embarazo en las poblaciones de niño, niña, adolescente, ¿no? Claro, obviamente cumpliendo los requisitos que se requiere, en este caso de la agresión sexual que pudiera tener una niña, niña, adolescente, o también si estuviera en peligro inminente la vida de la niña, niña, adolescente, como también si es que hubiera alguna malformación o alguna situación en cuanto genética, en cuanto al feto, ¿no? O párvulo en este caso. Eso simplemente hacer conocer, se está aplicando ya la interrupción legal del embarazo en mérito a las agresiones sexuales en Bolivia, doctor. Muchas gracias por su comentario. Es decir, sí, por supuesto que ya lo vamos a ver dentro de las obligaciones del Estado, una vez que una víctima de violencia sexual recurre a poner la denuncia y a buscar la ayuda por parte del Estado. Entonces, en el segundo bloque vamos a ver específicamente eso, las obligaciones del Estado. Y dentro de eso está, por supuesto, el tema que usted ha planteado. Gracias, doctor. Listo, Buenas entonces. noches. Adelante, Milena. Aquí en Bolivia, están amparados los niñas y niñas adolescentes en la ley 548, el Código Niña, Niña, Adolescente, ¿no? Y tenemos, y tampoco nos especifica, digamos, a qué edad pueden tener ya intimidad los menores, los adolescentes, ¿no? Hay un caso, un ejemplo, ¿no? El varón tenía 17 años y la mujer 16. Ellos se enamoraban y salió embarazada la menor.
Entonces la madre, ¿qué hizo? Puso la denuncia contra al otro menor. Y en este caso, o sea, ambos tienen procesos, están procesados a base de la ley del menor. No hay, o sea, no es, estas dos personas, más que todo está bien el varón, ¿no? No la mujer, no la menor. La menor siempre va a hacer caso las decisiones de los adultos, que son los padres, ¿no? Por temor, por castigo que hacen aquí, y por todas esas cuestiones. ¿Y cuál sería, doctor, su análisis en este tema? Sí, bueno, primero, desde mi perspectiva jurídica, ninguno de los dos debería de ser procesado. Es decir, nosotros hablamos de las relaciones sexuales con menores que deben de ser obviamente sancionadas cuando quien accede carnalmente una persona adulta. Pero las relaciones sexuales entre pares, es decir, personas de la misma edad o de edades próximas, no deberían de ser sancionadas. Por ejemplo, usted plantea el caso de una niña, en este caso adolescente de 16, y un adolescente de 17 años. La pregunta es, ¿quién comete el delito? Los dos son menores de edad, porque en nuestros códigos, no conozco específicamente el de Bolivia, comete el delito de violación el que accede carnalmente o se deja acceder cuando es con violencia, intimidación, etcétera. Pero en este caso estamos hablando de dos personas de la misma edad. Obviamente, si fuera con una persona mayor de edad y la víctima de 16 años, habría estupro, por ejemplo. Víctima mayor de edad y el autor mayor de edad y la víctima adolescente. O si no fuera una niña de 16, sino que fuera una de 12, por ejemplo, habría violación. Pero cuando hablamos de dos personas que tienen relaciones sexuales, que no son mayores de edad, pero tienen edades próximas como 16 y 17, eso no debería de ser considerado un delito. De hecho, también se habla de la autonomía progresiva, también este otro concepto que ustedes tienen que saber. Primero, hay una edad en la que no hay posibilidad de un consentimiento sexual, pero también está la autonomía progresiva de que en la medida en que la adolescente vaya adquiriendo mayor madurez, etcétera, puede ir consintiendo relaciones sexuales, pero obviamente la edad de la persona con la que decide consentir esa relación va a ser determinante para identificar si eso podría ser viciado o no. Es decir, no es lo mismo hablar de una persona de 30, 40 años con una niña de 16 que hablar de una persona de 17 con una de 16. Es decir, desde mi óptica, eso no es constitutivo de un delito. Claro, hay que ver la ley, la legislación nacional de ustedes que dice, pero desde mi perspectiva jurídica eso no debería ser delito. Son dos personas menores de edad, son dos niños, en el sentido de que son niños todos los menores de 18 años según la Convención Internacional de Derechos del Niño. Entonces esto no debería ser un caso que le meta desde mi perspectiva una carga al sistema. Es decir, hay muchas situaciones de violencia que son muy graves, que se presentan en nuestros países, hacia los cuales el Estado y sus instituciones deben de prestar más atención y buscar cómo solucionarlas. Pero una relación entre dos personas pares no me parece que debería ser un delito. La palabra, doctor. Adelante, Cintia. La palabra, doctor. Doctor, Adelante, Cintia. a ver, la legislación boliviana, justamente en el delito de violación de infante, niño, niña y adolescente, establece una excepción de que cuando las relaciones sexuales consentidas se producen entre adolescentes con una diferencia de 3 años de edad, máximo de 3 años de edad, no constituye un delito a partir de los 12 años. Entonces, existe esa excepción en la legislación boliviana, justamente. Imagino que el legislador, tomando en cuenta pues el criterio suyo sobre esa diferencia de edad, ¿no?, entre los adolescentes o los menores de edad cuando consienten una relación sexual. Muchas gracias, Cintia, por la aclaración. De hecho, eso
Esa excepción está presente en casi todas las legislaciones penales de América Latina. Es decir, sí, el legislador ha sido muy cuidadoso con estos delitos y, por supuesto, hay una protección bastante importante hacia las personas menores de edad cuando las relaciones sexuales se producen con personas mayores de edad, pero las relaciones entre pares sí tienen esa excepción. Y qué bueno que me comentas, Cintia, que el margen que da la legislación boliviana es de 3 años, ¿no? Entonces, en este caso, pues está claro que no habría ningún delito porque estamos hablando de 2 personas de edades muy próximas, como 16 o 17 años, así que va en la tendencia de lo que se establece en otros códigos penales o legislaciones penales, pues, del resto de países de América Latina. Sandra, adelante, iba a hacer un comentario. Sí, doctor. Nuevamente sobre el punto de la interrupción legal del embarazo. Dentro de las características de esta figura, doctor, estaría presentar la denuncia por parte de la niña adolescente. A solo denuncia de esto sí se tendría que hacer la práctica de la interrupción legal del embarazo. Ya, y la decisión para esto también la tomaría la niña adolescente. Yo quisiera saber, con su experiencia, tal vez, doctor, ¿qué opinión usted tiene sobre la decisión de realizar la interrupción legal por parte de una niña adolescente, teniendo en cuenta que todavía no se ha alcanzado una madurez plena para tomar una decisión y las consecuencias que acarrea esta decisión a futuro, doctor? Gracias. Claro, bueno, primero puedo comentar que es muy problemático desde mi perspectiva el requisito de la denuncia. Para mí el requisito de la denuncia no debería de ser un requisito, ¿no?, para proceder a la práctica del aborto en situaciones como esta. Igual lo mismo respecto a la capacidad que tienen las niñas y adolescentes para tomar esta decisión, es un tema muy complejo. Lo que sí debemos de estar conscientes es de que esta decisión, aunque se escucha a la persona menor, siempre viene acompañada de un equipo interdisciplinario, ¿no? Es decir, hay una voz médica, hay acompañamiento de diferentes especialidades, porque, a ver, la Convención Internacional de los Derechos del Niño habla sobre el interés superior del niño. Entonces, todas las medidas legislativas o no legislativas de cualquier índole que se adopten para garantizar los derechos de un menor deben ser las medidas adecuadas, es decir, medidas que garanticen el desarrollo integral de la persona menor de edad. En este caso, una decisión de este tipo debe de escucharse la opinión de la persona menor, pero también se hace acompañar de un equipo de especialistas. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿qué tanto puede afectar la salud? Es decir, llevar a la práctica el procedimiento, ¿qué tanto puede, qué es lo mejor? Es decir, quiero decir que en términos médicos, una junta va a tener que decir si es más peligroso llevar adelante el procedimiento o si es más peligroso no llevarlo adelante. Es decir, tiene que ser acompañado de dictámenes médicos y de acompañamiento psicosocial y, por supuesto, escuchar a la niña o a la menor. Pero, insisto, son decisiones que tienen un acompañamiento más interdisciplinario, porque cualquier decisión tiene que ser siempre la más beneficiosa para la niña o para la adolescente, ¿no? Pero obviamente la voz de ella va a ser siempre fundamental. Va a ser siempre fundamental para llevar adelante el proceso. Ahora, en la mayoría de países de América Latina está el aborto causal, que es el que se lleva adelante cuando usted me ha dicho, por ejemplo, la víctima, el embarazo es producto de una violación, cuando pone en riesgo la vida o la salud de la mujer, o cuando el feto no tiene viabilidad en el caso de que nazca. En esos casos lo tiene la mayoría de países. Hay otros países que tienen el aborto libre y lo que establecen es un rango de semanas. Por ejemplo, Colombia, que acaba de aprobar a través de la sentencia de la Corte hace unos días el aborto no punible hasta las 24 semanas. Y países más extremos donde no existe en ninguna circunstancia. Entonces, en el caso de ustedes está previsto, en casos de violación, este procedimiento debe garantizarse para cualquier víctima, mayor de edad o menor de edad. Claro, hay que tener mucha cautela cuando el procedimiento se lleva a cabo en una víctima menor de edad. Entonces, sí es fundamental lo que
opine, pero también es fundamental preservar la vida y la salud de la niña, ¿no? Ahora, está claro, y ya lo he comentado, que un embarazo producto de una violación puede ser considerado como un hecho de tortura cuando se le obliga a una víctima a culminar con su embarazo. Es decir, una mujer que fue violada, que el Estado no le garantiza el aborto, eso puede ser considerado un hecho de tortura que genera sufrimiento obviamente en la víctima, y organismos como CLADEM, si no mal recuerdo, lo considera como maternidad forzada. Y hay estudios que hablan de eso, sobre el embarazo y la maternidad forzada de niñas en América Latina, que una situación lamentablemente que se presenta con mucha frecuencia. Es decir, la violencia sexual en contra de niñas y de adolescentes es muy común, y también es común el embarazo como consecuencia de esa violencia sexual. No es posible creer que el embarazo de una niña de 9, 10, 11 años es un embarazo consentido. Eso, desde toda perspectiva, es un embarazo producto de una situación de violencia sexual, y eso tenemos que tenerlo clarísimo, ¿no? Bueno, esa sería mi respuesta. ¿Algún otro comentario? Doctor, otro comentario, disculpe. ¿Cómo regular el internet y las páginas que viene pornografía, viene violaciones, todo? ¿Cómo regular? Porque hay bastantes adolescentes con esta pandemia que se han comprado cada uno su celular y ve páginas, tienen internet libre. ¿Y cómo regular, doctor, estas páginas? Muchas gracias. Ese es un fenómeno bastante nuevo, ¿no? Un fenómeno que se ha visto reforzado por la irrupción de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Es decir, hoy la tecnología está al alcance de nuestra mano. Cada vez más niños, niñas, adolescentes tienen acceso a un aparato tecnológico, tienen acceso a internet, etcétera, y esto ha aumentado los problemas relacionados con el uso de la tecnología. Es decir, la tecnología no solo tiene beneficios y aspectos positivos, sino que hay puntos grises y oscuros sobre el uso de la tecnología, y uno tiene que ver con lo que usted decía, ¿no? Es decir, muchas veces, pensemos en adolescentes, no en niñas, pero hay, por ejemplo, la posibilidad de que sean acosadas sexualmente a través de sus redes sociales, hay posibilidad de intercambio de fotografía, y que esas fotografías vayan a parar a una página web o a algunos grupos de chat. Esto es muy común. De hecho, yo he visto noticias donde han desarticulado grupos de WhatsApp que se dedican precisamente a eso, a compartir fotos y videos de personas, adolescentes, inclusive de niñas, con alto contenido, connotación sexual, ¿no? Este es un problema que los estados están obligados a regular. En el caso de Nicaragua, esto no estaba regulado hasta hace poco, pero se creó hace un par de años, creo que 2 años, una ley de ciberdelitos, y ahí se contemplan todas estas situaciones nuevas, ¿no? de delitos o de conducta atípica que se presentan a través de las redes sociales, desde el acoso de una persona mayor a una persona menor, porque ya el acoso no solo se da en los espacios públicos, por ejemplo, en el camino por una calle o en un transporte público, sino que ahora el acoso se ha trasladado también a las redes sociales, donde personas mayores de edad buscan a personas menores de edad y le hacen creer que son menores de edad, le piden fotografía. Se cometen muchos delitos a través de esto, y esto tiene naturalmente que ser regulado, ¿no? Claro, hay un problema, y el problema cuando esa foto o ese video llega a parar al internet. El internet es un mundo muy complejo y ya es difícil detenerlo una vez que está en las redes sociales, ¿no? Yo no conozco específicamente un procedimiento, y creo que es difícil encontrarlo para garantizar el derecho al olvido y para garantizar que esa foto o ese video sea eliminado de algún portal en el que se encuentre, ¿no? Ya es difícil detenerlo. Pero insisto, un tema muy frecuente sobre el que tenemos que poner mucha atención y obviamente capacitar, ¿no? Y llevar talleres a los colegios y anunciar, ¿no? Sobre los riesgos del uso de la tecnología. Hay otro artículo que se los voy a compartir, son artículos cortos los que les estoy hablando, que escribió un experto en privacidad, que es Diego García Ricci, y se llama La privacidad del PAC.
y habla de eso, de cuando una persona decide compartir una foto o un video y eso se sale de su control, porque si eso se sube a internet ya es difícil ejercer un dominio sobre lo que ya empezó a circular. Y también hay casos que se han documentado de víctimas que han llegado a suicidarse por situaciones de violencia de este tipo, ¿no? Cuando su foto, su video, pues ya está en las redes sociales y se convierte en víctima de acoso permanente por parte de conocidos, pero también de personas no conocidas. Es decir, estos son riesgos que se han incrementado con el uso de la tecnología y que son puntos en los que tenemos que poner mucha atención. Tenemos que poner mucha atención desde la escuela, pero también desde el Estado para regular y reglamentar este tipo de delitos, ¿no? Sí, doctor, porque en esos jueguitos no ve de prefiere, no ve que hay de batalla, los juegan internacionalmente y nacionalmente, se comparten, parece, las páginas, y ahí ponen sus datos, todo, y hasta mandan así, diremos, parece que el mismo servidor, yo creo que ve dónde está en la zona, para que pues, los niños, entre los mismos en la zona te enlazan, te colocan la fotito, tu edad, y todo el día hasta la noche, 2, 3, 4 de la mañana, recién están durmiendo los jóvenes adolescentes jugando esos juegos. Y es mucho peligro para la trata y tráfico de adolescentes. Esa era mi sugerencia, doctor. Gracias. Claro, muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ok, entonces vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos, ¿les parece? Ok, adelante. 5 minutos vamos a tener de pausa. Vuelvo en un momento. Gracias, doctor.
Listo, estamos de regreso. Quiero saber si me escuchan nuevamente. Sí, doctor, escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para los tipos de violencia les decía que son muchos. Es decir, yo les enuncié algunos ejemplos de manera ilustrativa, pero en los códigos penales de cada uno de nuestros países vamos a encontrar diferentes conductas que son catalogadas por nuestros países como delito y que están dentro de esa familia de delitos en contra de la libertad y la indemnidad sexual, aunque sí, como les explicaba, la violación es uno de los delitos más comunes, un delito de la violencia sexual más visible, ¿no? Es uno de los más graves y por eso hacía mucho hincapié en el tema de la violación, pero insisto, hay otros. Ahora, el Estado, frente a las víctimas de violencia sexual, tiene una obligación o tienen una obligación de proporcionar una respuesta integral de acuerdo a las necesidades de las víctimas. Por ejemplo, una víctima de violencia sexual va a requerir siempre de apoyo psicológico, porque la violencia sexual, obviamente, una situación muy traumática para sus víctimas, sobre todo cuando esta se desarrolla con uso de fuerza, intimidación, pero no solo en esos casos. Siempre la violencia sexual tiene un impacto psicológico, un impacto emocional en las personas que sufren este tipo de violencia y por tanto el Estado tiene que brindar el apoyo y acompañamiento psicológico necesario y de considerarlo también debe remitir a las personas a recibir una atención de salud mental en aquellos casos en los que considere que la situación es extremadamente grave. Por otro lado, una obligación que tienen los estados es otorgar una anticoncepción de emergencia a las víctimas de violencia sexual para evitar, obviamente, embarazos no deseados. También el Estado debe prever que las víctimas de violencia sexual corren un alto riesgo de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual y por tanto también las instituciones de salud deben de estar en capacidad para actuar de manera rápida y brindar a estas personas tratamiento y profilaxis de enfermedades de transmisión sexual. En aquellos países en los que esto es permitido también deben brindar información sobre abortos seguros en caso de víctimas de violencia sexual y por otro lado también deben de remitir a la víctima a las instituciones correspondientes para que se desarrollen los exámenes forenses y así se logre determinar la enfermedad y también identificar al autor, porque estas son las pruebas obviamente que se van a enviar al juicio que se desarrolle para determinar la responsabilidad de la persona que comete el acto de violencia, ¿no? Eso en términos generales como una respuesta integral inmediata una vez que reciben una denuncia cuando el hecho pues recién se acaba de cometer. Pero en términos más amplios también la obligación del Estado en estos casos de violencia es primero promover reformas jurídicas, ¿no? Es decir, fortalecer las leyes, ampliar las leyes penales que definan los diferentes tipos de violencia y agresiones sexuales que pueden existir, porque, como les digo, las situaciones de violencia sexual pueden ser amplias y es importante que los estados incluyan en su legislación y penalicen en su legislación las diferentes expresiones de violencia sexual de la que son con mucha frecuencia víctimas las mujeres, las niñas. Por otro lado, el Estado también tiene una obligación de sensibilizar y capacitar a sus agentes públicos, en este caso a los agentes de la policía, al personal judicial, sobre la atención de casos de violencia y de manera particular de violencia sexual, ¿no? Es decir, cuando una víctima decide buscar apoyo en las instituciones públicas, debe tener una respuesta adecuada. No como el ejemplo que me acaban de dar de Qatar, donde la víctima, en lugar de obtener ese apoyo, termina siendo acusada, leí el caso, que fue acusada de una relación extramarital y por eso pues se le condenó a latigazo. Entonces las instituciones públicas, obviamente son un contexto muy diferente al nuestro, pero las instituciones públicas deben de estar capacitadas para dar una atención integral y no una atención estereotipada que revictimice a la persona
que acude en busca de auxilio. Por otro lado, esa capacitación también la deben de tener los jueces, y es muy importante destacar que en la mayoría de nuestros países se han creado juzgados especializados en violencia. Es decir, que tenemos en muchos países jueces que están más capacitados para atender de manera específica situaciones de violencia. Yo les compartí a ustedes un informe del relator de la ONU sobre independencia judicial sobre Bolivia, y él pues cuestionaba un poco el hecho de que en Bolivia, por un lado, es positivo que existan jueces de violencia, pero por otro lado, él cuestionaba la cantidad de juzgados encargados de resolver cuestiones de violencia. Decía que eran muy pocos en todo el país y que también estaban muy sobresaturados. Entonces, es importante que exista toda una infraestructura institucional que dé respuesta al fenómeno de la violencia, y que los agentes y los funcionarios públicos que estén involucrados en estas instituciones estén altamente capacitados. Yo les comentaba en este mismo caso contra Nicaragua, que se llevó a la Corte Interamericana, se plantea, por ejemplo, cómo en el juicio en contra del responsable de la violación de esta menor, a la niña se le llevó al lugar donde había sido violada, y se le pidió que recreara algunas situaciones o escenarios de cómo se produjo la violencia. Entonces, esto no pueden hacerlo, obviamente, las instituciones públicas, porque es revictimizar a la víctima, pero afortunadamente ese caso fue hace muchos años, fue en el año 2002, y también la Corte reconoce que han habido muchos avances en el Estado nicaragüense para solucionar problemas similares a los que ocurrió en aquel año. Mejorar las leyes existentes es sumamente fundamental, y por otro lado, pues ya les adelantaba el tema de la educación sexual integral. Ahora, respecto a este tema, no solo los agentes públicos tienen una obligación, sino que también agentes privados, como les decía, en la escuela o en los centros de trabajo, también se tienen que establecer lineamientos para responder a situaciones de violencia sexual, porque situaciones de violencia también se presentan de manera muy frecuente en este tipo de espacios, ¿no? No solo se presenta en los hogares, sino que se presenta también en otros espacios, tal y como les he comentado, ¿no? Ahora, cuando la situación de violencia puede constituir una forma de tortura, y acá tenemos que ver que puede constituir la situación de violencia una forma de tortura cuando se producen dolor y sufrimiento físico o mental severo, cuando son infringidos de forma intencional, cuando el propósito puede ser castigar, intimar o discriminar o causar una discriminación de cualquier tipo, y cuando de alguna u otra manera hay participación oficial. Y cuando digo como propósito específico castigar, ahí es cuando les comentaba, por ejemplo, de las violaciones correctivas, que existen muchos casos en muchos países donde se ejerce violencia sexual contra una persona de la comunidad LGTB como una forma de castigo, o porque si sos lesbiana, por ejemplo, se cree que una manera de solucionar lo que entre comillas entienden como un problema. Entonces, la preferencia sexual, identidad sexual no es ningún problema, pero lamentablemente por una cuestión cultural sí se producen en muchos de nuestros países violaciones correctivas, ¿no? Eso es algo preocupante, pero se da en todos los países. Por otro lado, es importante tener claro que las situaciones de violencia en contra de la mujer son un grave problema de derechos humanos, porque aún la situación de violencia sexual puede poner en riesgo todos los derechos de la víctima. Como les decía, también puede tener un impacto en la vida, y puede tener un impacto en la salud física, en la salud mental de la persona. Entonces, es una situación grave de derechos humanos. Por otro lado, pues es importante determinar eso, tener claro que en instrumentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia en contra de la mujer se identifican los ámbitos en los que se ejerce la violencia, que, como les decía, está el ámbito familiar, el ámbito comunitario, la trata de mujeres y la prostitución forzada también es una forma de violencia.
Y bueno, sobre la tipificación de los delitos sexuales, tenemos que estar claros que si aún subsisten, no conozco todos los códigos penales, pero si aún subsisten códigos penales que consideren violación solo la penetración vaginal, pues esos códigos penales están extremadamente obsoletos, ¿no? Sino que la violación, como una de las expresiones más crueles y más conocidas de la violencia sexual, es un tipo penal o una conducta mucho más amplia que debe de ser regulada de manera oportuna por los estados. Es decir, cualquier acceso carnal con una persona, ya sea utilizando un miembro, un objeto, etcétera, o no solo vaginal, sino también anal o bucal inclusive, debe ser considerado en nuestros códigos penales como una violación. Porque, es decir, una situación forzada, no hay consentimiento de la víctima y una forma pues de abusar sexualmente de alguien, ¿no? Eso pues hasta acá. También quería comentarles respecto a la tarea, ya que han tenido en encuentros anteriores algunas dificultades. En la tarea de hoy, ¿lograron descargarla alguno? Ok. La tarea de hoy... Va a disculpar que le corte. Yo no he podido mandar la tarea ni por plataforma ni por el Gmail. No sé si ahora se puede o ya es tarde. A ver, todos los que no han enviado, como les dije al inicio de la clase, mándenmelo, por favor. No dejen que se les vayan acumulando las asignaciones. Yo voy a pasar un reporte de los trabajos que recibí fuera de la plataforma, pero en aquellos casos en los que ustedes no puedan cargarlo. La instrucción específica es que ustedes logren subir sus trabajos en la plataforma en los tiempos que ha determinado el programa. Si no logran hacerlo, yo voy a recibirlos para porque no se vean afectados, pero si una persona hace una entrega tardía, obviamente va a tener un puntaje diferente, salvo que me presente una justificación suficientemente sólida como para para hacer una excepción. Pues decir, ayer yo recibí una justificación, me pareció válida y voy a recibir y revisar ese trabajo sin afectar el puntaje, ¿no? Pero insisto, como instrucción principal, suban el trabajo en la plataforma en los plazos establecidos por el programa. Excepción, me lo envían a mi correo, pero no dejen, no dejen de enviarlo. Es importante que lo envíen. Yo necesito leer su trabajo, así que aunque sea una entrega tardía, sí le pediría que me lo hagan llegar porque me interesa pues leer lo que ustedes están escribiendo en esos trabajos. Ahora, ustedes expresaban una preocupación adelante. Ustedes expresaban una preocupación en el grupo y es referente a los tecnicismos jurídicos. Es decir, tampoco es mi intención evaluar desde una rigurosidad jurídica o extremadamente académica. Yo quiero principalmente que ustedes reflexionen estos conocimientos o estas ideas que podemos debatir en este encuentro, que ustedes la lleven a su contexto o a su experiencia y ustedes logren reflexionar a partir de ahí. Por ejemplo, lo que preguntaba era que se necesita, en palabras sencillas, en qué aspecto el Estado boliviano tiene que mejorar respecto a su obligación de prevenir, de investigar, de sancionar la violencia. Y yo les decía un ejemplo. Si el Estado tiene que investigar y sancionar, una cuestión en la que puede mejorar es mejorando estos procesos de investigación para evitar altas tasas de impunidad, porque la impunidad no solo existe en Bolivia, es decir, en todos los países, un gran porcentaje de víctimas de violencia, un gran porcentaje de situaciones de violencia no logran solucionarse o no logran sancionarse en las instituciones judiciales. Entonces eso es un aspecto que hay que mejorar. O como decía el relator, si hay pocos juzgados de violencia, también podría mejorar ampliando la cobertura de las instituciones administrativas o judiciales para atender el fenómeno de la violencia. Pues, pero yo lo que necesito es que ustedes desde su día a día reflexionen con las ideas que discutimos acá. Entonces, para el próximo encuentro, vean, la tarea del próximo encuentro va a ser la siguiente, y es principalmente con lo que dialogamos hoy, pero también con el material de apoyo que se ha subido,
que ustedes expliquen cuáles son las principales consecuencias de la violencia sexual. Y violencia sexual en el sentido más amplio. Hablamos de violación como un tipo penal específico, un delito específico, que entendemos cuáles son sus consecuencias, pero también podemos hablar de violencia sexual en el sentido más amplio de la palabra, teniendo en cuenta que existen otros tipos penales o otras conductas delictivas que también constituyen violencia sexual, ¿verdad? Entonces ustedes van a reflexionar principalmente sobre eso. Yo les pediría en esta ocasión que si ustedes tuvieran alguna duda, por favor me escriban antes. Yo entiendo que ustedes tienen su trabajo, tienen su tiempo muy complicado. De hecho, sus clases son de 7 a 10 de la noche, pero por favor háganse un tiempo, primero para leer las asignaciones que son muy cortas, son lecturas muy pequeñas, o cuando les paso artículos como los que le compartí la vez pasada en el grupo, son lecturas muy pequeñas, que no van a ocupar mucho tiempo, pero que es importante que ustedes la tengan como un referente complementario de lo que se discute en la clase. Ahora, otra cuestión que yo he querido incluir, siempre he querido hacer una recapitulación sobre los contenidos anteriores, así que si ustedes al momento de leer eso, porque yo entiendo que muchas veces las lecturas las hacen posteriormente, si les surge alguna duda, por favor en la clase siguiente siempre hagan algún comentario o una pregunta para aclarar esa duda, ¿verdad? Inclusive sobre sus mismos trabajos, es decir, también podemos ocupar un espacio para que ustedes puedan hacer comentarios sobre la dirección en la que hicieron su asignación, ¿verdad? Pero hasta ahora esa es la orientación que tengo respecto al trabajo del próximo encuentro. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Doctor, buenas noches. Adelante. Una consulta. Bueno, yo estaba presentando los trabajos de forma regular en la plataforma, pero lo que no me queda claro, no sé cómo lo estoy haciendo, no he visto la evaluación o la revisión por parte de su persona, entonces no sé si estoy haciendo un buen análisis o está teniendo una opinión más. Entonces le pediría, ¿no?, que vaya, no sé, de los que hemos presentado, vaya subiendo los comentarios en nuestro trabajo para que podamos nosotros retroalimentarnos y estar, ¿no?, al corriente de todo este tema. Gracias, doctor. Perfecto, sí. Este fin de semana ustedes ya van a tener la retroalimentación de sus trabajos en la plataforma, y quienes me enviaron por correo, voy a pasar también el reporte a la universidad de los trabajos, y también se los puedo retroalimentar por correo a quienes enviaron por correo y no subieron a la plataforma, pero tengan esa seguridad, Luis Fernando y el resto de asistentes de este curso, de que esta semana van a tener sus trabajos corregidos, este fin de semana, y también las retroalimentaciones pertinentes, ¿no? ¿Ningún otro comentario o pregunta? Doctor, una aclaración. En el programa de actividades nos da una tarea, por ejemplo, en la tarea 3, violencia sexual, dice interrupción legal de embarazo, y en plataforma nos da otro tipo de pregunta, de tarea. ¿Y cuál es la válida? ¿La del programa de actividad de plataforma? Un poco es estado confundida. Sí. Por favor, tomen en cuenta la que está en la plataforma. La que está en la plataforma, la variación no es muy grande, pero por favor vayamos trabajando conforme a la plataforma, es decir, con las lecturas que subo a la plataforma y las asignaciones específicas que se suben en la plataforma. Gracias, doctor. Muchas gracias. Perdón que le moleste. Adelante, para hacer la tarea, como el anterior módulo, no había una cantidad limitada de palabras. ¿Es abierto? ¿Podemos sobrepasar los 500 o es que está, digamos, sobre ese parámetro? Esa duda tenía, doctor. Sí, no, sobre el mismo parámetro. Es decir, las extensiones similares, no quiero trabajos de 20 páginas, de 15 páginas, no, son reflexiones un poco más puntuales y aterrizado a su contexto y sus experiencias, por favor. Es decir, si
ustedes hablamos de cuáles son las principales consecuencias de la violencia sexual, o bien pueden retomar lo que platicamos por acá o lo que leyeron, o bien también ustedes pudieran comentar un caso específico del que ustedes tuvieran conocimiento o el que hayan acompañado. Entonces, por favor, aprovechemos todos los recursos, desde el diálogo que tenemos acá hasta las lecturas que se asignen o la propia experiencia, porque también la experiencia práctica es una fuente de conocimiento, y por eso a mí me ha parecido muy interesante y a la vez gratificante el hecho de que ustedes también participen, que hagan sus comentarios, que hagan sus preguntas, porque también eso es fundamental para la construcción del conocimiento o las ideas y reflexiones que queremos generar sobre los contenidos de las clases. Entonces sí, desde esa perspectiva, y no se excedan pues de ese límite o ese margen que ustedes han venido trabajando durante los 2 primeros encuentros. Gracias, doctor. Perfecto, entonces por hoy vamos a concluir por acá. Y bueno, ese compromiso de que este fin de semana van a tener sus trabajos corregidos y la retroalimentación. Nos vemos, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego.